Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, ¿Qué cuentan? ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Bien, acá andamos, disfrutando del frescor primaveral. Bueno, ya estamos a una semanita del parcial. ¿Cómo vienen con ese tema? Filtrando Leyendo información. mucho. Vamos, Nos ibas a pasar unas guías, porque hay unas guías subidas en cátedras, pero no sé si son las mismas. No tengo, la verdad, sinceramente me olvidé de subirlas. Hoy, esta noche o mañana más tardar se la subo. Puede ser que la que esté en cátedras virtuales sea la misma que quedó del cuatrimestre pasado, que no la saqué, porque generalmente la saco porque a veces nos redistribuimos el temario entre titular y adjuntos, entonces a veces quedan desfasados los temas. Pero este cuatrimestre repetimos la división, así que si es la del cuatrimestre pasado, no, es la misma, sería la misma. Mi idea para hoy era terminar el temario, que nos queda poquito, y poder hacer un repaso mañana. No sé qué les parece. Bien, mejor. Perfecto. Sí, porque además mañana también les quería marcar algunas cuestiones, porque ya vimos todos los trabajos prácticos, algunas cuestiones o algunos errores que he visto que se han reiterado bastante en los trabajos y que algunas están vinculadas a algunos temas de examen. Pero también prefiero mañana hablar y aclarar todas las dudas mañana y hoy tratar de terminar el temario. No sé igual si quieren hacerme alguna pregunta ahora. Buenas tardes, profesor. Yo soy una. Sí. El tema de Malvinas, ¿entra? Sí. El tema de Malvinas, muy buena pregunta. No. Gracias. Bueno, no lo dije. Sí, pero como usted había dicho que entraba todo lo que estaba también en la guía. Por eso no Sí, sabía. en tanto en cuanto yo la haya dado. El tema de Malvinas no lo doy porque es un tema que corta transversal toda la materia. Está ubicada metodológicamente allí en la bolilla 6, porque precisamente, ni siquiera lo mencioné, pero durante el gobierno de Juan Ramón Balcarce, en 1833, es cuando se produce la ocupación británica de las Islas Malvinas. Por eso está ubicada allí en el programa. Pero como reitero, es un tema transversal que corta tanto el siglo XIX como el siglo XX, lo dejo para el final de la materia, donde doy una clase específica sobre el tema Malvinas, desde desde los tiempos de la dominación española, porque es donde se originan los títulos argentinos sobre las islas, hasta obviamente el conflicto de 1982 y cómo siguió la cuestión diplomática posteriormente. Generalmente es una clase que da Cristian, que es especialista en la materia, es maestrando en relaciones internacionales, así que es una clase que la tengo reservada para él. Esperemos poder dar. El cuatrimestre pasado no llegamos a poder darla, pero este cuatrimestre, generalmente el segundo cuatrimestre tenemos un poquito más de tiempo, no sé por qué, así que creo que vamos a llegar a darla. Doctor Pizarra, ¿cómo le va? Qué cara de dormido que tiene. ¿Cómo le va, doctor? El trabajo está resultando extenuante estas semanas, pero estoy bien. Estamos sobreviviendo. O sea, está dormido como el domingo. No, el domingo está bien. ¿O está soñando con Julián Álvarez todavía? No, ¿Rapalini va a jugar el domingo? ¿O van a Sí, jugar obviamente, con la 10 y la cinta de capitán. Sí, se lo merece, ha hecho mérito.
qué bueno que justo iba a decir lo mismo de los trabajos prácticos, que creo que coincidimos, que habíamos visto algunos errores que quizá pueden ser evaluados en el examen y son arrastrados, sobre todo en cuanto a la comisión representativa y las funciones, y que fue, por lo menos en lo que corregí yo, un error bastante común, ¿sí? De no mencionarlo, de decir solamente que el pacto federal deriva en un congreso constituyente a futuro, ¿sí? Pero no analizaban la comisión representativa y las funciones que tiene esa comisión, ¿sí? Exacto, es un error que vi prácticamente en todos los trabajos que yo miré, prácticamente en todos también. Y uno que apareció menos, pero que estaba también, es porque el pacto federal es un pacto preexistente, que no solo es materia de examen en nuestro parcial, sino que puede ser evaluado en el parcial del titular también. ¿Sí? Y es causal casi de desaprobar el parcial, si no saben por qué el pacto federal es un pacto preexistente. Yo no conozco el pacto federal. Después, no, nada más. O sea, las guías creo que te confirmo que son las mismas. Las que están subidas en cátedra son las del cuatrimestre pasado, están bien, digamos, abarcan. Bien. Después lo subo al Classroom, pero si quieren ver la que está cargada en cátedras virtuales es la que usamos para el parcial. Exacto. Bueno, sí, con respecto a lo que dijo Juliano, el tema se daba con la pregunta referida a cuál era el órgano de representación, qué diferencia había entre los órganos de representación de ambos pactos, tanto el norteamericano como el pacto federal. Todos pusieron correctamente que había un congreso que expresaba la soberanía en el pacto norteamericano, y en el pacto federal pusieron todo, bueno, se derivaba a un congreso cuando estuvieran en paz y tranquilidad, pero ¿quién tenía que convocar ese congreso? ¿No había órgano de representación en el pacto federal? Y precisamente ahí está la característica que lo hace preexistente. Eran las atribuciones de la comisión representativa como órgano representativo de los gobiernos de las provincias que firmaron el pacto federal, que cuando las provincias estuvieran en paz y tranquilidad deberían convocar al Congreso General Federativo, etcétera, etcétera, etcétera. La comisión representativa es muy importante, muy importante. Mañana vamos a afinar un poquito la explicación con eso. Ahora, bueno, vamos a terminar el temario, que nos queda poquito, y mañana hacemos el repaso y evacuamos todas las dudas que tengan. La clase pasada nosotros dejamos ya en la reforma de 1860. Recuerdan, vimos la modificación del artículo referido a la capital, que era el artículo 3, y vimos también la modificación del artículo 4 y el 67, inciso primero, referido a la facultad del gobierno nacional de cobrar derechos de exportación, que iba a ser una facultad nacional hasta 1866, fecha en que cesarían como impuesto nacional, no pudiendo serlo provincial, que yo referí en cierto modo el sueño de todos los liberales argentinos, no tener que pagar derechos de exportación, es decir, no pagar retenciones. Ahora tenemos que seguir con las reformas que se siguieron introduciendo en el texto constitucional. ¿Hasta dónde llegaron con el titular el viernes, con la Constitución? ¿Dónde están? Artículo 31, profesor. ¿Recién van por el 31? Sí, sí, y no vimos las bases. Está oxidado el titular. Encima del viernes no tenemos clases, sí. Calculo que la facultad va a determinar que hay asueto, conociendo el titular, es capaz de dar clase igual o de dar la sincrónica. Ya se determinó igual, ya lo confirmaron en las redes de la facultad. Sí, pero estén atentos a las comunicaciones que del titular, porque por ahí, por más que no, porque ahora al no tener que ir presencialmente a la facultad, podés darla igual a la clase. Así que por ahí no sé si dar clase, lo más probable es que la dé asincrónica, ¿no? La verdad no hablé todavía. Pero sí, porque no puede darse el lujo de perder clase porque viene un poquito atrasado, me parece. Pasa que se generan muchos debates en la clase y bueno, se termina re tarde y no se habla mucho de los temas. Sí, no, igual, digamos, es un tema pesado para dar, es ni más ni menos que la Constitución. Igual, la parte orgánica en una clase la liquida. Digamos, terminó lo más álgido y lo que más se presta a debate, que es la parte de derechos y garantías.
Sí, una clase para la parte orgánica y una clase para las bases. Llega. Bueno, retomando nosotros, entonces se modificaba el artículo 3, se modificaban el 4 y el 67, inciso primero, y también se van a introducir reformas en el artículo 5, que es el que consagra el principio de autonomía provincial. Si ustedes recuerdan, cada constitución podía dictar cada provincia, podía dictar para sí una constitución bajo el sistema representativo y republicano y respetando los principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución, debiendo las provincias asegurar la administración de justicia, el régimen municipal y, decía el texto de 1853, la educación primaria gratuita. Es decir, la educación primaria es una facultad reservada a las provincias. Y el texto del 53 decía claramente gratuita. La gratuidad se va a suprimir como obligatoriedad por parte de la educación de las provincias en 1860. Fue a instancia, paradojas de la historia, de Sarmiento quien se introduce esta modificación. ¿Cómo? ¿El padre del aula hizo suprimir la gratuidad? Y sí, era liberal. ¿Por qué? ¿Cuál fue el argumento de Sarmiento? Que era un peso enorme para las provincias, presupuestariamente hablando, tener que sostener la gratuidad de la educación. Por lo tanto, las provincias iban a tener que garantizar la educación primaria, sigue siendo una facultad reservada a las provincias, pero no es necesario que sea gratuita. Recién en la Constitución de 1949 volvería a figurar la gratuidad de la educación primaria y pública. Por lo tanto, en 1860 se suprime la gratuidad. Y en el viejo texto del 53, también, si ustedes recuerdan, se establecía que correspondía al Congreso de la Nación revisar las constituciones provinciales antes de su promulgación. Una especie de control político de constitucionalidad que debía ejercer el Congreso de la Nación sobre las cartas provinciales. Esto también se suprime en 1860. Considero que es correcto, que hace más federal a la Constitución esto de que el Congreso no las deba revisar. Porque el artículo 5, como siempre digo, hay que revisarlo en consonancia con el viejo artículo 102, actual 102. Por favor, el que tenga el micrófono prendido. Como ya les digo, el artículo 5 hay que estudiarlo en consonancia con el viejo artículo 102, actual 122, que establecía, y sigue estableciendo, que las provincias se dan sus propias instituciones y se dan su propia constitución y se rigen por sus propias autoridades sin intervención del gobierno federal. Por lo tanto, si no puede intervenir el gobierno federal en la autorregulación de las provincias, bajo ningún concepto era admisible que el Congreso de la Nación revisara las cartas provinciales antes de su promulgación. Por lo tanto, correctamente, a mi juicio, esto se suprime también en 1860. Y esto fue propuesto por los hombres de Buenos Aires. Ustedes me dirán, qué raro, Buenos Aires quería hacer más federal la Constitución. En realidad terminó saliendo más federal porque Buenos Aires lo que no quería era, obviamente, que los 13 ranchos, como llamaban despectivamente al resto de las provincias, le revisaran su Constitución. Lo que pasa es que no podían poner, a mí no me revisan la Constitución, con el resto hagan lo que quieran. Por lo tanto, para beneficiarse a sí misma, termina siendo más federal la Constitución. Las cartas provinciales no se revisan más por el Congreso de la Nación. También se va a modificar el artículo 6. El artículo 6 es el de la intervención federal en las provincias. Ustedes vieron con el texto de 1853 que se podía intervenir federalmente en el territorio de una provincia, ya sea a requisición de sus autoridades o para reponer a las autoridades depuestas en caso de sedición o en caso de que se produjera una invasión extranjera. Eran los dos casos de intervención federal, sedición y invasión extranjera.
La reforma de 1860 incorporó dos causales más de intervención, como fueron garantizar la forma republicana de gobierno y a su vez en el caso o hipótesis de invasión de una provincia a otra. Por lo tanto, ahora tenemos 4 causales de intervención federal. Las 2 que teníamos de 1853, sedición y ataque exterior, y estas 2 que se incorporan, garantizar la forma republicana de gobierno y en caso de invasión de una provincia a otra. Y a su vez ahora el artículo 6 emprolija su redacción, estableciendo cuándo la intervención debe ser a pedido de las autoridades provinciales y cuándo lo hace por sí mismo el gobierno federal. El gobierno federal interviene por sí mismo sin necesidad de consultar o sin necesidad de requisitoria de la provincia, ya sea para garantizar la forma republicana de gobierno o en caso de ataque o invasión extranjera. Resulta lógico, si es la nación quien tiene a su cargo la defensa y las relaciones exteriores, en caso de ataque exterior, que sea el propio gobierno federal, por motu propio, quien intervenga. ¿Y por qué también lo hace por sí mismo cuando peligre la forma republicana de gobierno? Porque estaría peligrando ni más ni menos que el sistema de gobierno que la Constitución le impone a las provincias. Y se supone que la propia provincia ha transgredido esa norma. Bien, ¿y cuándo puede ser a pedido de las autoridades locales? Cuando hayan sido destituidas por la sedición o en caso de invasión de otra provincia. En esos 2 casos, esa requisición de las autoridades provinciales. ¿Se entiende esto? Sí, profesor. Bien. Ahora vamos al artículo 12, que también se modifica, que es el de los puertos. Recuerdan, nadie está obligado a entrar, permanecer o anclar con sus buques sin que se les cobre derecho alguno en los puertos. Y se agrega al párrafo final algo que ya venía del Acuerdo Complementario de Paraná, referido a establecer la igualdad de aranceles en todos los puertos de la Confederación Argentina, derogando la vieja ley de derechos diferenciales de los tiempos de la Confederación. Por lo tanto, se agrega a la parte final del artículo 12 la siguiente frase: sin que en ningún caso puedan concederse preferencias a un puerto respecto a otro por medio de leyes o reglamentos de comercio. Es decir, rige una plena igualdad arancelaria en todos los puertos de la Confederación Argentina. Rigen los mismos aranceles aduaneros en todos los puertos de la Confederación. No habrá, o se prohíben, mejor dicho, los derechos diferenciales. Esto creo que no requiere mayor explicaciones. Se impone por su peso. Recuerde que los derechos diferenciales habían sido una medida tomada por la Confederación para tratar de perjudicar comercialmente al puerto de Buenos Aires en beneficio propio. Y ya habíamos visto que había sido un estruendoso fracaso también. Se modifica, por otro lado, el artículo 15. ¿Qué es lo que establecía el artículo 15? El que prohibía a los esclavos. Al artículo 15 se le va a agregar un segundo párrafo, en virtud de aquel tratado que había firmado Urquiza siendo presidente de la Confederación de Extradición de Esclavos. Se va a establecer ahora en la Constitución, a continuación de lo que ya venía, y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República. Es decir, con esto, ¿qué es lo que se prohíbe? Que en caso de que los esclavos brasileños vuelvan a pasar a suelo argentino, que no se los pueda extraditar de nuevo a su territorio de origen. Listo. Por el solo hecho de pisar suelo argentino, el esclavo es libre. Se terminó. No puede haber ninguna clase de esclavitud. Se modifica también el artículo 18. ¿Se acuerdan que se prohibía la pena de muerte por causas políticas, como así también los azotes y las ejecuciones a lanza y cuchillo? Sarmiento, cuando analiza el texto de la Constitución, decía: imagínense si viene un extranjero y lee la Constitución. Va a decir, estos bárbaros se matan a lanzazo y a cuchillazo limpio. ¡Qué espanto! Dice, por lo tanto, esto queda feo en la Constitución, vamos a sacarlo. Y lo sacaron. Se elimina la prohibición de ejecutar a lanza y cuchillo.
lo que le permitió a Sarmiento seguir matando a lanza y cuchillo, como veremos luego de Pavón, cómo terminó con su vida el Chacho Peñalosa, lanceado con la cabeza cortada, arriba, clavada en una pica en la plaza de Olta. Se van a modificar también los artículos referidos a la reforma constitucional. Uno, obviamente, ya hemos visto, con el proceso que siguió la declaración de la necesidad de la reforma con la ley 234, que se había violado la prohibición de reformarla por el término de 10 años y aquello de que era el Senado quien tenía la iniciativa. Se suprimen ambas cuestiones. Se suprime la prohibición de reformar la Constitución por el término de 10 años y también se suprime la iniciativa del Senado en materia de necesidad de reforma. Es decir, hoy el proyecto de ley declarativa de la necesidad de la reforma puede iniciarse indistintamente en cualquiera de las dos cámaras. También se va a modificar el artículo 31. El artículo 31 es el que establece la jerarquía normativa, cuáles son las leyes supremas de la nación. Recuerden ustedes, la Constitución, los tratados que se celebren con las potencias extranjeras y las leyes que en su consecuencia dicte el Congreso, son la ley suprema de la nación y las autoridades provinciales debían acatarlas sin perjuicio de cualquier disposición local en contrario. Ahí era como estaba redactado casi originariamente. Pero se le agrega una coma, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. ¿Qué quiere decir esto? Para Buenos Aires, el pacto de San José de Flores es ley fundamental de la nación. Los derechos por los cuales Buenos Aires se reserva en San José de Flores tienen para Buenos Aires carácter de ley suprema. Ahora entienden por qué lo que les dije el otro día del Banco Provincia, del ferrocarril. Bien, luego se van a agregar 4 artículos más a la primera parte de la Constitución, es decir, al capítulo de declaraciones, derechos y garantías, a la parte dogmática. Los artículos 32, 33, 34 y 35. Por el artículo 32 se establecía que el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Es decir, la materia de imprenta era facultad reservada a las provincias. Y esto también fue a propuesta del gobierno de Buenos Aires, tiene como base la primera enmienda de la Constitución norteamericana, perdón, la segunda, sí, la primera enmienda de la Constitución norteamericana, que está referida también a la libertad de expresión. ¿Y por qué Buenos Aires quiso poner esto? Si ya estaba garantizado por el artículo 14 la libertad de expresión. ¿Por qué hacerlo facultad reservada a las provincias? Para que Buenos Aires pudiera seguir diciendo los disparates que decía sobre la Confederación y los gobiernos del interior en sus diarios. Para que el Estado de la Nación no se metiera con sus diarios. Piensen ustedes que habían instigado el asesinato de Nazario Benavides en San Juan, y veremos cómo seguirían instigando contra los gobernadores federales del interior en los prolegómenos de Pavón. Sarmiento tenía un diario, ¿no? Sí. Sí, en el cual escribían Mitre, Vélez. Digamos, había muchísimos diarios. Podríamos decir que cualquier buen vecino con un poquito de plata ponía una imprenta y hacía un diario. No piensen en los diarios como los monstruos de hoy, los multimedios de hoy. Nos juntábamos 2 o 3 y escribíamos un diario. Después también se incorpora el artículo 33, que es sumamente importante. El 33 es pregunta de examen. ¿Por qué? ¿Qué es lo que establece el artículo 33? Dice así: las declaraciones, derechos y garantías enumeradas por esta Constitución no significan la negación de otros no enumerados. ¿Qué quiere decir esto?
los derechos y garantías contemplados en la Constitución no son un número cerrado, no son un número clausus, sino que nuestro sistema tiene derechos implícitos. Ahora bien, estos derechos implícitos no pueden salir de cualquier lado, sino que la Constitución va a pedir algo específico, que estos derechos no enumerados o implícitos emanen del principio republicano de gobierno y del principio de soberanía popular. Como dice el 33, reitero, las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, es decir, todos los derechos garantizados, no son entendidos como negación de otros que no están expresamente enumerados, como decir, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Este artículo fue introducido a propuesta de don Dalmacio Vélez Arfiel y tiene como fuente la 9ª enmienda de la Constitución norteamericana también, sobre derechos no enumerados. ¿Y cuál es el derecho no enumerado por excelencia en la Constitución de 1853? ¿Qué les parece? Esto lo tienen que haber visto con Carlos. ¿El sufragio? Exactamente. No hay ningún artículo que garantice el derecho al sufragio, pero sin embargo tenemos forma republicana de gobierno y para elegir diputados se establece que deben ser elegidos en forma directa por el voto popular. Los electores presidenciales se eligen por el voto directo. Y entonces, pero si el derecho al sufragio no está, ¿esto significa que no podemos elegir entonces? No, claramente es un derecho implícito que, ¿de qué principio se emana? Forma republicana de gobierno, ni más ni menos, el pueblo participando en la conformación del gobierno del Estado, y obviamente principio de soberanía popular. ¿Quién es el soberano en una república? El pueblo. Creo que estos derechos implícitos, más que nada, apuntaban a eso, a los derechos políticos. Porque también, por ejemplo, este artículo da fundamento al surgimiento de los partidos políticos, como veremos luego en la década de 1890, y también, hasta la reforma del 94, que tampoco estaban contemplados expresamente, las formas de democracia semidirecta. Esto se discutió mucho en el año 1984, cuando el gobierno del doctor Alfonsín convoca a un plebiscito acerca de si el pueblo estaba de acuerdo o no con la firma del Tratado de Paz con Chile por el diferendo sobre el canal de Beagle. Muchos se oponían a que se consultara al pueblo si estaba de acuerdo o no, porque usaban la segunda parte del artículo 22. El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Entonces, para eso están los representantes. Vos no tenés que decidir. Ahora, ¿qué mayor expresión de la soberanía popular que consultarlo a través del derecho de sufragio para que se expida acerca si está de acuerdo sobre una medida de gobierno o no? Además, una medida de gobierno en ese momento, en la cual casi habíamos ido a la guerra con Chile en el año 78. Claro, después, si les digo quiénes eran los que se oponían a esto, por ejemplo, era el programa político por excelencia de aquel momento, conducido por Bernardo Neustadt y Mariano Grondona. Dos tipos que si tirabas una banana para arriba no llegaba al piso, se los puedo asegurar. Hora clave. Hora clave después fue el que tuvo Grondona solo. Ah. Creo que era Tiempo Nuevo todavía. Tiempo Nuevo. Después Neustadt lo siguió solo a Tiempo Nuevo. Y claro, a estos dos les daba alergia que la gente vote si comieron gracias a cuánto gobierno militar anduvo dando vueltas. Pero claro, ¿qué mayor expresión de la soberanía popular que consultar al pueblo para que decida acerca de esto? Bien, ahí está. Es un derecho implícito que emana de la soberanía popular y de la forma de gobierno, consultar al cuerpo electoral acerca de una medida. Hoy esto ya no se discute porque lo tenemos expresamente luego de la reforma del año 94. Pero en ese momento se discutió. Entonces tiene que quedar claro, los derechos enumerados no significan la negación de los que no están enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía popular y de la forma republicana de gobierno. ¿Queda claro esto? Bien.
Luego, el artículo 34 parece redundante, pero no está de mal aplicarlo, porque los jueces de las Cortes Federales no podrán alzarlo al mismo tiempo de los tribunales de provincia. Y sí, papito, ¿qué querés? ¿Ser juez provincial, juez federal? ¿Qué querés? Todo. A ver, si lo ponen es porque a alguno se le ocurrió, ¿no? Dice, ni el servicio federal, tanto en lo civil como en lo militar, da residencia en la provincia en que se ejerza y que no sea la del domicilio habitual del empleado. Y esto que está ahí, que parece... ¿Saben cuándo se usó este artículo? Erróneamente, a mi juicio. ¿Se acuerdan de las candidaturas testimoniales del año 2009? Eran chicos todavía, ¿no? Pero hay otros que no son tan chicos, ¿eh? Las del 2009 fueron aquellas que Francisco de Narváez le gana la elección para diputados nacionales a Néstor acá en la provincia de Buenos Aires. Y esto porque le dice, fíjense, el servicio federal, tanto en lo militar como en lo civil, no da residencia en la provincia que se ejerza. ¿Esto por qué lo digo? Porque en esas elecciones Néstor fue candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Y recuerden que se requiere ser nacido en la provincia o tener 2 años de residencia inmediata. Ya sabemos que Néstor era santacruceño. Y los años de residencia, ¿y cómo no va a tener la residencia si vive en Olivos? Pero un momento, Olivos no es territorio, es un establecimiento de utilidad nacional en suelo provincial, por lo tanto no da domicilio. Y no podría haber sido candidato. Sin embargo, el juez federal electoral, Manuel Blanco, en ese momento lo habilitó. Esto lo traigo así a colación como un dato anecdótico. La verdad, el 34 ni nos acordamos que está a veces. Ahora vamos con el 35, y el 35 refleja lo que somos como país. No nos ponemos de acuerdo ni cómo nos llamamos. Debe ser un caso único en el mundo en el cual un país tiene 4 nombres oficiales, 4 nombres distintos tenemos. Dice el 35. Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber, Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, serán adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del gobierno y territorio de las provincias. Por lo tanto, ustedes pueden decir tranquilamente que son ciudadanos de las Provincias Unidas, o que viven en las Provincias Unidas, o que mañana juega la selección de las Provincias Unidas, o que las Provincias Unidas ganaron la Copa América. Es nombre oficial del país. A los rosistas podríamos decir tranquilamente la Confederación Argentina, la República. Ahora, la verdad sería un quilombo para leyes, decretos, sentencias, poner cada uno lo que le parece, ¿no? Entonces, a pesar de estas 3, para los documentos oficiales se establece que debe emplearse el término Nación Argentina. Como dice la parte final, empleándose las palabras Nación Argentina en la formación y sanción de las leyes. Entonces, nos llamamos Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, pero para la formación y sanción de la ley usamos el término Nación Argentina. Parece ridículo, ¿no? Pero está. Ahora vamos a la parte orgánica, es decir, a la parte de los poderes. Se va a agregar como requisito tanto para ser diputado como para ser senador, algo que ya se había plasmado en el Acuerdo Complementario de Paraná, esto de ser natural de la provincia que los elija o con 2 años de residencia inmediata. Luego se modifica también los sujetos pasivos de juicio político. Algo que hace más federal a la Constitución. Se saca del juicio político a los gobernadores de provincia. Lógicamente, en una Constitución federal, ¿cómo el Congreso va a hacerle juicio político al gobernador? En todo caso, será la propia legislatura local la que deba hacerle el juicio político al gobernador, pero no el Congreso de la Nación. Por lo tanto, esto considero que es correcto. Los gobernadores de provincia no quedan sujetos a juicio político por parte del Congreso de la Nación. Luego, después, cada constitución provincial podrá decidir cómo quiere destituir legalmente a un gobernador. Pero ya no interviene bajo ningún concepto la autoridad federal.
Y también se saca del juicio político a los legisladores. Los legisladores, ustedes van a ver mañana con el doctor, que tienen un mecanismo propio para ser destituidos. Es la propia Cámara la que puede corregir a cualquiera de sus miembros por inhabilidad moral sobreviniente o inhabilidad física. No se requiere que una Cámara acuse y la otra juzga. Es la propia Cámara la que decide desaforarte y expulsarte de la Cámara, ya sea el Senado o diputados con sus respectivos miembros. Eso se los va a explicar Carlos mañana, seguro. Y se incorpora como sujetos pasivos del juicio político a los jueces federales, porque el artículo en 1853 solo hacía referencia a los jueces de la Corte, y a los jueces federales inferiores cómo se los destituía, se lo habían comido. Por lo tanto, serán destituidos también por juicio político. ¿Pregunta? Bien, seguimos. En correlación con lo que vimos en el artículo 5, también se modifica el 67, inciso 28 y el 103, aquello de que las constituciones provinciales no pueden ser examinadas por el Congreso de la Nación. Y algo sumamente importante para nosotros. El texto de 1853 establecía, lo van a ver mañana, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estaría compuesta por 9 jueces y 2 fiscales. El texto de 1860 modificó este artículo y delegó en el Congreso de la Nación la facultad de, a través de una ley ordinaria, determinar el número de jueces que componen la Corte. Es decir, tenemos una Constitución que no dice cómo está compuesto uno de los poderes del Estado. Un disparate. Porque si el Poder Judicial es un poder del Estado, la Constitución tiene que decir, son tantos jueces y se terminó. Sin embargo, decidieron delegarlo en una ley común del Congreso. ¿Y esto qué genera? Que la composición de la Corte esté sujeta a mayorías circunstanciales. Entonces viene uno y le gusta la Corte de 5. Viene otro, no me gustan 5, me gustan 9, la subo a 9, como hizo Menem en los 90 con la mayoría automática. Después todos renegaron del menemismo, entonces había que borrar todo lo hecho por Menem. Volvimos a la Corte de 5. Y así nos la pasamos discutiendo. Ahora, con el disparate que se produjo la semana pasada con la elección del presidente de la Corte, se volvió a discutir de nuevo. ¿Y no tendrían que ser malos jueces de la Corte? En efecto, en una nota periodística, un ex ministro de la Corte dijo, bueno, para mí tendrían que ser 13. Pero 13, 11, 9, 1 millón, lo tiene que determinar la Constitución, no puede quedar sometido a una ley del Congreso. Sin embargo, este artículo está así desde 1860. Y vamos a ver ahora, una vez que entre en vigencia esto, cómo fueron variando las composiciones de la Corte. Vamos a ver que durante la presidencia de Mitre, que ya la tenemos a la vuelta de la esquina, se dictó la ley 27 que estableció el número de 5 jueces para la Corte. Después me van a decir, la Constitución dice 5 jueces. No, la ley 27 fijó en 5 el número de jueces. Y esto se mantuvo prácticamente inalterable hasta la presidencia de don Arturo Frondizi, cuando amplió a 7 el número de jueces. Luego, manteniendo el número de 7, hubo un proyecto durante la presidencia del doctor Ilia de dividir en distintas salas la Corte, en salas por materia, proyecto que no se terminó de plasmar. Se produce el golpe de Estado de 1966.